Muy buenas tardes para todos los oyentes que en estos momentos nos están sintonizando, bueno, para todas las personas que están llegando a este webinar, que el día de hoy pues tenemos un tema bastante interesante, es una nueva serie de webinars que estamos realizando junto al equipo de Equity y el de FX, donde vamos a estar hablando con respecto a cómo se encuentra el mercado accionario en este, de cierta manera, debate que vamos a estar hablando en esta noche. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos ustedes. Tenemos aquí en estos momentos a Julián Esteban Pineda, que actualmente es candidato a CFA nivel 3. Julián, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vamos? Bien, para que conozcan un poquito más de mí, yo estoy dando los lives, entonces recuerden que Raúl se está encargando de toda la parte de los webinars todos los miércoles. Conmigo estamos haciendo los lives los viernes en la mañana para que conozcan un poco también de ese tema. Y pues la idea es como darle a todos ustedes este tipo de contenido, ¿no? Recuerden que ustedes por ser clientes de Equity precisamente, de trabajar de la mano con Equity, con el distrito, pues tienen derecho a este tipo de eventos, por así decirlo, ¿no? Y la idea es que los aprovechen al máximo y les saquen el máximo provecho a todo lo que les damos. Sí les iba a recomendar algo y es que muchas veces nosotros nos encontramos con muchas dudas de las personas, entonces igual más adelante les vamos a dar la información de contacto, ahí tienen las redes sociales y demás, pero la idea es que todas esas preguntas que tienen precisamente las podamos resolver nosotros. Entonces nos ha pasado que a veces nos mandan en correos como ideas de webinars y demás para que debatamos. Entonces eso también está bastante interesante porque les ayuda a ustedes bastante como a comprender un poco más el tema de los mercados, ¿no? Entonces eso es también como la idea. Así que si tienen cualquier duda o pregunta pueden escribirnos sin problema y podemos arreglar para hacer un live o si ya es algo más, mucho más por así decirlo, con más contenido, pues podemos arreglar un webinar, ¿no? Eso es como la idea. Entonces, nada, Raúl, como tú dices, yo soy Julián Pineda, trabajo con el broker Equity directamente si no me conocían y hoy les voy a estar acompañando junto a Raúl. Ok, listo. Igualmente también, como para arrancar un poco, para ir calentando, me gustaría saber si nos están escuchando bien, si nos están viendo sin ningún problema. Adicionalmente, me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, pues para saber cuál es la expansión del webinar que tenemos en esta noche. Por parte de Andrea, nos estás sintonizando desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo para ti, Andrea. Y que adicionalmente se pueden ir reportando tanto por parte de cualquier pregunta que tengan que vamos a hablar el día de hoy. Nada, con todo el gusto la pueden realizar para, pues, por supuesto que arrancar un poco. Igualmente, ya al final vamos a hablar un poco de equity, de efectivamente el broker que nos va a traer un portafolio de activos bastante interesante, sobre todo que ahorita en el mes de julio, si mal no me corrige Julián, empezamos nuevamente este rally de estados financieros y este rally la verdad nos va a poder permitir tener diferentes oportunidades de inversión, porque claro, tanto desde el punto de vista positivo, así como en el negativo, es decir, que si podemos tomar una posición en venta, claro, no podemos olvidar que estamos operando a CFDs, entonces podemos sacar el beneficio sin ningún problema. Fernando, un saludo para ti que nos estás sintonizando desde Perú, entonces muy buenas noches para ti. Y pues nada, igualmente vamos a arrancar con este webinar hablando de algo bastante interesante y yo estoy seguro que Julián también puede estar un poco a favor en esto, y es que las perspectivas económicas de crecimiento para este 2021, la verdad, son bastante favorables. O sea, en estos momentos se están viendo las proyecciones por parte del Banco Central, o es del, qué pena, Banco Central del Banco Mundial, donde aquí lo que estamos viendo es efectivamente esas proyecciones de crecimiento económico en donde sin duda alguna China sigue repuntando a nivel mundial, dado que tiene digamos que una proyección de crecimiento bastante fuerte de un 8,5%, luego lo sigue Estados Unidos, como siempre la pelea entre los dos gigantes en el comercio de 6,8%, luego tenemos a lo que es Europa y Asia del Este del 5,9% y por parte aquí de la región de Latinoamérica y Centroamérica un crecimiento del 5,2%. Pero claro, es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos crecimientos están muy, digamos que, indexados a las condiciones de vacunación por parte de la población a nivel mundial. Entonces, claro, si nosotros nos ponemos a analizar desde el punto de vista de la vacunación, ya vamos a tener en cuenta que Estados Unidos y lo que es la parte de Europa, y digamos que por cifras un poco difícil de conseguir por parte de Asia, estamos presentando unos buenos programas de vacunación. Pero claro, ahorita se están presentando unas limitantes que vamos a estar hablando más adelante, pero en lo personal diría que son los programas de vacunación por parte de los diferentes países que ya salen de estos como consorcios económicos. Claro, en Estados Unidos tenemos una población de
de vacunación más o menos del 43, 49 o 45%, que igualmente la demás población no se quiere vacunar. Por parte de aquí en América Latina tenemos unos problemas con respecto a tanto la entrega de vacunaciones, bueno, de vacunas, por parte del Reino Unido están viviendo por parte de una nueva cepa y que adicionalmente, bueno, por parte de Asia, digamos que el repunte económico que está presentando China desde sus proyecciones no se está viendo reflejado, digamos que últimamente. Y eso sin duda alguna es un punto bastante negativo. Igualmente, Julián, ¿tú qué piensas de Sí, esto por parte de la OCDE? Que aquí me parece... Raúl aquí Raúl es importante recalcar que precisamente lo que tú estabas hablando, el tema de que todos los países tengan muy buena perspectiva, ¿sí? Como estamos viendo ahorita en los datos, es, digamos, por toda la inyección de capital que se ha hecho, ¿no? Entonces recuerden que por allá en 2020 generalmente los PIB se vieron muy afectados por todo el tema de la pandemia, pero toda la inyección de capital, por así decirlo, que hubo a nivel mundial, digamos que disparó todo, ¿no? Entonces, acuérdense que Estados Unidos imprimió literalmente 7 u 8 trillones de dólares, que es unas 20 o 25 veces más de lo que imprimieron en 2008, ¿cierto? Entonces, digamos que todo esto es bueno y es malo, ¿por qué? Y ahí me corregirás tú, Raúl. Es como darle más cabida a un problema a largo plazo, ¿no? Porque eventualmente eso, y sobre todo el tema de inyectar capital, eso potencia todo, ¿no? Potencia el consumo, que a la vez va a potenciar el empleo, que a la vez va a potenciar pues los ingresos de las empresas, ¿sí? Digamos que hay empresas que se van a favorecer más y hay empresas que no se van a favorecer tanto, porque ahorita vamos a hablar un poco de esto de los sectores de las empresas y demás. Pero eso es una solución a largo plazo que algún día va a pasar factura, ¿no? Entonces, recuerden que el sistema mundial monetario, cómo funciona, precisamente se puede hacer ese tipo de cosas porque ya no existe el patrón oro y demás perspectivas eh, que existían antes, ¿sí? Entonces se puede hacer este tipo de cosas como imprimir dinero, como crear incentivos para que la economía eh, salga a flote. Pero eso es una solución que a la larga sí o sí va a terminar en algo más grande y ahí viene el tema del ciclo económico, de que puede haber otra crisis y demás, pero pues en este momento digamos que estamos viendo como la bonanza de todo lo que, o de las decisiones que tomaron los principales países el año pasado, precisamente. Eh, A ver, pero es que si nosotros estamos hablando de inyecciones de capital o inyecciones de liquidez, al final fue la única medida necesaria para poder luchar contra la pandemia. Que claro, los exactamente, efectos adversos en el largo plazo se están viendo más reflejados en el mediano plazo. Estamos hablando de, por supuesto, de la inflación, estamos hablando de la percepción del consumidor, del sentimiento en el mercado, pero pues, o sea, independientemente, esa era la única medida. Y claro, si estamos hablando de que Estados Unidos pudo imprimir, bueno, es el tipo de cambio a nivel mundial, ellos siempre van a tener efectivamente esa herramienta a su favor. Pero claro, aquí el punto que a mí me parece, o bueno, digamos que relevante es lo que tú decías, Julián. Estamos hablando de las perspectivas. Las perspectivas siempre van a tratar de estar a favor o en virtud de las economías, pero lo que nosotros también estamos viendo es que hay algunos países que realmente lo están logrando, pero hay otros países que no lo están logrando. Digamos aquí, yo quiero hacerle una recordación a todos y también a Julián, que cuando nosotros estamos hablando del crecimiento real de la economía, no es solamente mirar el Producto Interno Bruto, sino que algunos países también se centran más que todo en el Producto Interno Nacional, de hecho que es el PIN, que muy pocas personas lo conocen, pero que adicionalmente el crecimiento real siempre se descarta con respecto a la inflación o a los índices de precio del consumidor. Entonces, claro, muy seguramente países como Alemania, Francia, Italia, España, que fueron los países que más sufrieron el golpe desde el punto de vista económico, realmente pueden llegar a presentar un incentivo en un crecimiento real, dado que su inflación de cierta manera no está tan descontrolada. Pero si hablamos por parte de China y Estados Unidos, muy seguramente su crecimiento real no va a ser el que claro. permita a una mejor reapertura. Y Entonces, mira, y, claro, mi- nosotros y mira, pensamos Raúl, que que tú tocas un tema muy importante y es el tema de la inflación. ¿Por qué? Digamos que pasó algo muy interesante el año pasado y el coronavirus como tal afectó a muchos países, pues a todos los países del mundo, pero a unos más que a otros, ¿no? Entonces, Estados Unidos y Europa, como tú decías, fueron los más afectados. Europa, digamos que lo supo manejar económicamente un poco mejor. Estados Unidos, pues ya tomó medidas más extremas, pero ahorita digamos, está el tema de ver cómo va a superar eso Asia y cómo lo va a superar el Occidente, ¿no? Entonces, claro, lo que tú decías, el tema del crecimiento real, es muy probable que todo el crecimiento de Estados Unidos lleve a una inflación muy grande, ¿no? Y ahí tú me darás la razón.
que eventualmente pues eso lleve a tasas más altas y ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero eso no es tan bueno en teoría como crecer orgánicamente, ¿no? Porque no es, por así decirlo, que el país en serio esté produciendo más, como lo debería mostrar el PIB, sino básicamente es que todo se mantiene sólido por un factor externo, ¿sí? Pero eventualmente la contraparte de eso va a ser la inflación, o sea, todo está creciendo ahorita, pero a medida que todo se impulse tanto, pues la inflación también lo va a seguir muchísimo porque es crecimiento impulsado. Y pues eso en ese momento, en algún momento va a empezar a afectar. ¿Qué quiere decir? O qué más bien quiero decir yo aquí, que ustedes pueden esperar que todo ahorita esté muy bien porque hay mucho capital, pero eso no va a estar así de bien siempre, ¿no? Entonces ustedes tienen que, a futuro, me refiero, sí podemos esperar que pase algo que no sea tan agradable, que descuente todo lo que está pasando ahorita, ¿sí? Ah, Eh, igualmente es que, digamos, aquí lo que me preocupa a mí es, digamos, es efectivamente el crecimiento orgánico. Porque claro. claro, si no hay una manera donde realmente las empresas de cualquier sector económico no estén creciendo, significa que el nivel de endeudamiento no va a tener como pues una relevancia, un significado. Es decir, ¿para qué las empresas se van a endeudar si realmente no va a haber un crecimiento por parte del desarrollo humano? Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder empezar a ver? Sobre todo que yo creo que es un efecto que se va a empezar a ver desde 2022, que efectivamente los retornos de los rendimientos en el corto plazo vayan a ser mucho mayores que en el largo plazo. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Una curva invertida. Si Ujú. tenemos una curva invertida, ahí sí ya estaríamos como sudándola. ¿Por qué? Porque, ¿cuál no fue la última vez de la curva invertida? ¿En el 2008? 2007 a finales. 2007, ¿y qué pasó ahí? Tuvimos crisis financiera. Sí, de Y hecho lo que pasa eso es ahorita como es que la uno de inflación va a generar eso. eso es Si como uno de los realmente no se controla, síntomas. lo va a generar. Entonces, claro, ¿qué podemos esperar nosotros? Nada, que la Reserva Federal o que el Banco Central Europeo tengan que subir tasas. O sea, eso es una decisión Exactamente. que, sí, yo sé, se anunció para el 2022, para el 2023, pero nada, si nosotros seguimos viendo la inflación, ya sea la transitoria o la subyacente, mucho, digamos, bueno, mucho más presionada frente a los niveles de circulación que se están presentando por las divisas, nada, eso lo que va a hacer es que la decisión se tome en el corto plazo. Entonces, pues al final el efecto no va a ser duradero. ¿Y qué es lo que pasa también? La Fed ya hizo sus pruebas de estrés con respecto a los prestamistas, es decir, estamos hablando del sector bancario, y ya los aprobaron. Entonces, claro, ya quieren empezar a retirar las inyecciones de capital, pero ¿quiénes fueron los primeros que saltaron? Nada, el sector financiero. Lo mismo fue por parte del Banco Central Europeo. No se han hecho las pruebas de estrés, pero cuando se empiecen a hacer, ahí sí las cosas van a ser mucho más complicadas. E incluso, si nosotros estamos hablando por el Banco Central Europeo, ya tenemos a diferentes ministros de finanzas de distintos países que no quieren permitir el retiro, así como otros que sí. De hecho, hay un debate en estos momentos, hay una separación por parte del Banco Central Europeo. Entonces, nada, la decisión, pues sin duda alguna, se va a presentar, gústele o a quien no le guste. Y si al sector financiero, o más que todo a las empresas, durante esta época de verano, que es la, digamos que, la prueba de estrés de todo el año, pues nada, o sea, o tenemos una recuperación que realmente las empresas se pueden sostener solas, o vamos a tener un problema muy seguramente si se siguen presentando esas presiones. O sea, es Claro. una decisión que sí o sí que se tiene que tomar. Y que adicionalmente, Julián, yo te muestro esto, que es lo que me parece interesante, y es el tema de las cifras de vacunación. Porque claro, ahorita estamos en una temporada muy interesante, ya estamos julio y agosto. ¿Qué es lo que pasa en julio y agosto? Tenemos pues la mayor reactivación económica por parte del sector hotelero y turístico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, o qué es lo que los traders tienen que estar pendientes acá? Primero, el comportamiento de la empleabilidad, es decir, NFP y ADP. Ya ADP esta semana superó las expectativas con 620.000 nuevos empleos, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué significa? Que hay un 80% de probabilidades de que el NFP también salga bastante positivo. Pero claro, la contratación en junio es importante porque se viene verano de julio y agosto. Vamos a tener menos volatilidad, sin duda alguna. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si la gente no se está vacunando realmente, porque lo que podemos ver es que por cada 100 habitantes, los únicos países que han cumplido realmente han sido lo que es Israel y los Emiratos Árabes, pero si nosotros nos ponemos a mirar por parte del Reino Unido, tienen a un 75.46% de 100 personas. Si miramos bueno, en el Reino Unido, en Estados Unidos, tenemos también una cifra similar, pero que igualmente no es al 100%, y se están tomando nuevas medidas para que efectivamente la gente retome su vida, digamos, de una manera cotidiana. Pero si esos países donde la gente quiere llegar a turistear no están garantizando, pues efectivamente la vacunación, pues nada, significa que vamos a tener una contracción o un mayor nivel de contagio. Raúl, pero aquí hay que tener en cuenta algo también y es, digamos que todo se está moviendo ahorita mucho y ya les vamos a mostrar un poco de lo que pasa con la volatilidad ahorita, pero
todo ahorita se está moviendo mucho por la expectativa de vacunación, ¿no? Entonces todo el mundo está como muy positivo, por así decirlo, en la actitud de ese tema. El problema, o algo que sería un problema muy grande, es que todo lo que se está viendo de vacunación se empiece a afectar por las nuevas variantes del virus, ¿no? Y eso sí empezaría a afectar bastante. O sea, recuerden que todo esto, o el mercado como tal, siempre se mueve por el tema de la confianza, ¿no? Entonces, ¿por qué está creciendo todo o empezó a crecer todo desde noviembre del año pasado? Por el tema de la confianza. Que como empezó a salir la vacuna, pues la gente volvió a empezar a confiar en el mercado, se empezó a reactivar todo y todo empezó a subir. Y por eso es que todo este año ustedes han visto que la bolsa o las bolsas en general han crecido mucho. Pero esta confianza, así como puede crecer tan rápido, puede caer tan rápido como pasó en febrero del año pasado, ¿no? Entonces sí hay que tener un poco de cuidado con eso. Aquí Igual José aquí nos estaba José, preguntando exacto. cómo estaría la confianza del consumidor. Yo diría que está muy tibio, la verdad, o sea, es un término horrible, pero lo que Sí, pasa es que, claro, nosotros podríamos decir que durante el principio del año, la confianza del consumidor, lo que tú decías, nada, está recuperándose, tenemos una nueva participación, tenemos un consumo por parte de los minoristas, las ventas minoristas han venido aumentando, bueno, anteriormente, pero claro, ¿qué fue lo que pasó? No, wow, qué avión. No se está presentando los mismos niveles de consumo que se presentaban al principio del año debido al alza de los precios en la canasta familiar. Bueno, a través de los bienes y servicios terminados en las economías. Entonces, claro, José, ¿qué es lo que pasa? Si no hay realmente una confianza del consumidor que se prolongue en el tiempo, sino que simplemente son 2 meses de recuperación en la confianza, luego caída, luego recuperación, significa que la población, ya sea que lo estemos mirando por Estados Unidos, por parte de Europa, por parte de Inglaterra, por parte de Canadá, pues al final no va a dar la garantía de que la gente realmente está confiando en que la economía está presentando buen crecimiento. Y que adicionalmente, ¿de qué sirve que la gente pues efectivamente trate de reactivarse cuando digamos que la oportunidad de empleo o la generación de riqueza no es lo mismo que en el 2019? Pero mientras tanto los precios de la inflación sí siguen creciendo. Digo, los precios de los bienes y los servicios. Pues nada, ahí lo que vamos a tener es que la confianza del consumidor nos está reflejando es que no tienen, digamos, esa tranquilidad que antes se presentaba, porque claro, también hemos tenido muchos problemas con vacunas. Miremos AstraZeneca, no cumplió con las entregas por parte de la Unión Europea. Su vacuna al principio, ellos aseguraban una eficiencia más o menos del 95%, luego fue el 65%, al final la dejaron como en el 85%. Miremos por parte de Johnson Johnson, tuvo muchas críticas. Entonces, claro, eso es al final lo que está generando es que la gente realmente no sabe muy bien cuál va a ser el camino, pero en sí los gobiernos siguen insistiendo de que el camino es a través de la relación consumo de la teoría keynesiana. Entre más consumo, más reactivación. Y eso es lo que se está sí, manteniendo ahorita. sí. Y eventualmente algo muy importante que hay que mencionar ahí es, como decía Raúl, el tema de que hayan datos muy mixtos de la confianza del consumidor tiende a ser un problema porque para que, por así decirlo, como lo manejan ustedes, para que ustedes vean una tendencia alcista generalizada, tienen que haber confianza sólida, ¿no? Si ustedes empiezan a ver que un mes sube, el otro baja, el otro sube, el otro baja, pues eso es mixto y eso a la larga va a afectar sí o sí el comportamiento de la bolsa, mírenlo por donde lo miren. Entonces tengan cuidado mucho con ese dato y cuando empiecen a mirar eso, porque eso es como un síntoma de alerta, ¿no? Si quieren, Raúl, mostremos la próxima diapositiva. Aquí sí les quería decir algo muy importante y es que recuerden que el mercado en general, ustedes siempre tienen que mirar el mercado como en general, ¿no? Entonces, ya estén mirando Forex, o estén mirando commodities, o estén mirando acciones, tiende a tener comportamientos parecidos durante todo el año, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama selling media go away, que es un efecto que pasa más que todo entre el mes de mayo y el mes de agosto, ¿sí? Que es cuando se desarrolla toda la temporada de verano en las principales potencias. Y aquí básicamente lo que quiero que tengan en cuenta es que se graben en la cabeza que va a haber falta de liquidez y falta de volatilidad, ¿sí? Si hay falta de liquidez, pues eventualmente va a haber falta de volatilidad. ¿Por qué? Bueno, aquí esto tiene, digamos que muchas causas porque es todo el tema de vacaciones y demás, pero es muy probable que vaya a pasar y esto sí o sí, ahorita lo vamos a ver cuando veamos algunas gráficas, afecta el movimiento de todos los productos que ustedes vayan a ver, ¿no? Entonces, eso siempre va a pasar. Recuerden que el año tiende a tener como ciclos, ¿sí? Por allá en enero todo tiende a subir, que se llama el efecto enero, por allá a fin de año tiende a subir mucho el tema de los consumer staples por todo el consumo y de los combustibles por el tema del invierno.
Entonces sí es como aspectos que tienen que tener en cuenta porque esto va a tender a afectar la manera en la cual hagan trading, ¿no? Algo que estábamos hablando con Raúl, es muy probable que este sea el tema, o digamos, el tiempo en donde es más posible que ustedes tengan mejores posiciones de entrada, ¿sí? Es decir, que ustedes puedan entrar a una posición mucho más fácil por el tema precisamente que no hay volatilidad y pues no los puede sacar del mercado rápidamente, pero es digamos que la temporada del año donde ustedes van a ver menos resultados precisamente por la falta de volatilidad, ¿no? No sé si quieres agregar algo más ahí, Raúl. Bueno, digamos que aquí sí me voy un poquito en contra de lo que dice Julián, porque aunque sí, efectivamente, va a haber una disminución de volatilidad, normalmente los traders aquí es cuando buscan lo que son tipos de mercado bull and bear, sin volatilidad, colocando un trailing stop para seguir efectivamente a favor de la tendencia. Pero es que lo que, digamos que el gran diferencial de este año es que igualmente seguimos en pandemia, Julián. Entonces, claro, significa que las condiciones que se están presentando durante este año no son las mismas que nunca se, bueno, las que nunca se habían presentado desde el punto de vista de los mercados financieros. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que muy seguramente, aunque haya una disminución de volatilidad, no implica que la participación tal vez sea continua. Es decir, muy seguramente ustedes van a poder ver puntos que se presenten las alzas y las bajas, sobre todo yo diría que en temas fundamentales. Digamos que condiciones técnicas diría que es lo mejor para operar, sobre todo en mercados sideways, porque claro, uno siempre va a poder aprovechar esos repuntes del mercado y esas correcciones, pero digamos que si se llega a presentar una disminución fuerte de la volatilidad, pues normalmente siempre ocurre, pero bueno, este año quién sabe. Lo mismo yo pensaba el año pasado y el año pasado sí hubo una disminución, pero si nosotros comparamos periodos de tiempo, tal vez no fue tan baja la disminución, pero de lo que algo sí estamos seguros es que nosotros, bueno, la mayoría de los traders retail no podemos generar tendencia en el activo, no podemos generar tendencia en el mercado. Entonces, claro, pues ahí sí no tenemos nada más que esperar a ver qué, bueno, qué puede ocurrir, porque pues en ese sentido sí Correcto, estamos bastante ciegos. Y que correcto. adicional, Algo que bueno, pasa siempre y siempre ha pasado es el tema de, y muy bien que lo hayas tocado, Raúl, es el tema de cómo cambian los mercados en el tiempo, ¿no? Entonces, esto ha existido desde hace mucho tiempo, nunca va a ser igual y seguramente nunca ha sido igual, ¿no? Entonces todo el tiempo va a ir cambiando, cambiando, cambiando. Lo importante es que ustedes vean este tipo de efectos, eventualmente van a afectar, pero ustedes siempre tienen que mirar todo lo que está alrededor, ¿no? Y eso también iba a mencionar el tema de la pandemia. Todo cambió mucho desde el año pasado y de hecho todo se empezó a mover muy diferente desde el año pasado precisamente por la pandemia, ¿sí? Entonces ya ustedes no pueden mirar las cosas como las miraban en el 2019, ¿no? Entonces cuando ustedes decían, no, listo, que en mayo pasa esto, o de pronto en diciembre pasa esto, en enero pasa esto, pues eso había funcionado en los últimos 10 años porque desde la crisis no había nada, no había pasado algo que tuviera impacto mundial, ¿sí? Pero pues ahora nos tocó la pandemia y hay que afrontarla. Entonces, todo desde ahora es muy probable que ustedes vayan a ver muchos cambios. Entonces, el año pasado que pasó con la caída de todo y la recuperación, este año que por ahora está haciendo de recuperación, como decía Raúl, no sabemos aún si eso se va a mantener tan fuerte a como se ha mantenido desde el principio del año. Pero entonces tienen que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Porque eso sí, el cambio en el contexto es muy probable que lo empecemos a ver cada vez más, ¿no? Les queríamos mostrar también el índice para explicarles un poquito mejor. Em, entonces, Te doy la dale, palabra, Raúl. ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde la fuerte caída que nosotros vimos durante el 2020, durante el mes de, diría que desde enero a marzo, claro, los índices bursátiles presentaron una contracción significativa porque todo se apagó, por decirlo así. Y lo interesante es que nosotros hemos podido ver que los índices han logrado repuntar históricamente algo que nunca habían podido hacer desde hace mucho tiempo, es decir, a tratar de recuperar ese 100% de caída, incluso de ubicarse en terrenos máximos. Entonces, claro, ¿cuál es, digamos, desde el punto de vista del mercado accionario, qué es lo que más va a empezar durante el mes de julio? Tenemos publicaciones de estados financieros. Entonces, claro, ese va a ser el punto clave y relevante. Entonces, claro, si nosotros hablamos de estados financieros, el primer sector que pega es el sector financiero. O sea, siempre los bancos son los primeros en presentar estados financieros. Entonces, claro, aquí viene lo interesante. Hay algunos bancos que se han centrado en garantizar, digamos, que efectivamente esos flujos de liquidez a las pequeñas y medianas empresas, así como a la población en general. Hay otros bancos que se han centrado solamente en garantizar esos flujos a las grandes empresas para efectivamente mantener ese ciclo económico activo y que no se vaya presentado ningún estancamiento. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la publicación de los estados financieros de ahorita van a reflejar si realmente ese segundo trimestre
los bancos pudieron haber tenido esa generación de poder adquisitivo. Es decir, si realmente hubieran podido generar efectivo y más que todo de no como apresurarse desde el punto de vista de endeudamiento. Julián, tú me estabas contando algo que le había pasado a Citigroup con Sí, respecto a un tema. hay un tema y ahorita igual vamos a hablar de otro blanco latino como para que lo tengan más presente, pero recuerden, siempre que ustedes se estén viendo el sector accionario, más que todo el sector de finanzas, siempre recuerden que las acciones se van a dividir en sectores. Entonces está tecnología, está entretenimiento, finanzas y demás. Y ahorita les vamos a mostrar un ejemplo de algunas. Pero hay ciertos sectores que van a estar muy relacionados con el comportamiento directo de la economía. Entonces, como decía Raúl, ese es el caso de los bancos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque casi que los bancos en sí son una economía más pequeña, ¿sí? O sea, los bancos están muy correlacionados a todo, absolutamente todo el comportamiento de todo lo que pasa en el país, por el tema de que pues tienen muchos clientes y les afecta la tasa de interés y demás, que no es tema de este webinar, pero es importante saberlo, ¿no? Entonces, es muy probable que, y como están viendo en el índice, es muy probable que a los bancos ahorita les esté yendo muy bien precisamente por la reactivación económica mundial que ha habido, ¿sí? Eh, ese último coletazo, digamos que el índice fue el último, por así decirlo, fuerza del optimismo de las vacunas y demás, pero ahorita estamos un poco laterales, ¿no? Entonces, eso no significa que todas las empresas van a caer porque todas son de sectores distintos, pero lo que sí quiero que tengan en cuenta cuando estén viendo, por ejemplo, el índice, como lo estamos viendo acá, que se está volviendo un poco lateral, eso sí va a tender a afectar a empresas muy grandes y a sectores muy grandes como es de pronto el sector de consumidores staples y el sector de los financials, que son los bancos más que todo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. En el caso de Citigroup, como tú lo mencionabas, Raúl, a ellos les fue muy bien durante este año por el tema de los créditos, ¿sí? Pero ahorita eso va a tender a estancarse un poco porque la época de mayor consumo es generalmente noviembre, diciembre, como se ha visto, ¿no? No sabemos si este año va a ser igual, pero generalmente es así todo el tiempo. Entonces, es muy probable que Citigroup, toda esa alza que ha tenido durante todo este tiempo, vaya a tender a volverse un poco más inestable y vaya a quedar enrancado un rato por el tema de, pues, primero hay falta de volatilidad y segundo, pues la confianza no está tan fuerte como estaba al principio del año, ¿no? Eso para dejarles un poco claro el tema de los índices. ¿Algo que quieras agregar ahí con el Dow Jones? Bueno, pues digamos que adicionalmente a eso, no, o sea, ahorita todos, o sea, uno tiene que estar pendiente de publicaciones de estados, mirar el reporte, mirar el nivel de endeudamiento, porque ahorita es ese tema. Bueno, las empresas están endeudando y realmente están prestando, porque ya, yo creo que varias veces, creo que tú te has dado cuenta que el Congreso de los Estados Unidos, pues siempre ha llamado a los jefes de bancos para, pues específicamente, como empezar a mostrar resultados, pero más que todo son declaraciones diciendo, bueno, usted por qué realmente no le prestó, realmente por qué le prestó. Entonces, claro, eso es ahorita que se ha venido acumulando anteriormente, pero que va a reventar ahorita en estos reportes. Y Entonces, hay es algo, saber, bueno, dime. y hay algo también a tener en cuenta y sí quiero que estén muy pendientes los que están aquí viendo el webinar. Y yo creo que tú me das la razón, Raúl. Los estados de resultados son muy importante para las empresas. Muy importante porque ahí va a salir toda la información que ustedes van a tener que tener en cuenta. A diferencia de los otros mercados, en las acciones ustedes tienen que tener un poco más de cuidado porque sí tienden a moverse mucho más por la parte fundamental, ¿sí? No es un instrumento que se deje hacer, digamos, scalping o intraday tan fácil por, primero, el tema de la liquidez, no es tan grande como una moneda o un índice, y segundo, por el horario. Recuerden que las acciones operan mucho menos. Y sí tienden a moverse muchísimo por el tema de los resultados, ahí como estamos hablando con Raúl. Ahorita se viene toda la segunda parte del año, y estas son las dos segundas partes más importantes para las empresas porque es donde sale todo el resultado de la perspectiva de lo que pasó en la primera parte del año y lo que puede pasar el otro año, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante ver los sectores que estén ligados directamente a esto, ¿no? Eh, No, total, y que igualmente, ¿qué pasa si ellos no llegan a tener esos objetivos de cumplimiento? exactamente, y Ahí también es muy donde, importante ver el tema de las proyecciones, ¿no? Porque claro, ellos están esperando el año de bonanza, que es el 2021, pero ¿qué esperan para el 2022? Esperan que eso se mantenga, que se aumente, ¿cómo lo van a aumentar? Si, por ejemplo, ya no van a tener incentivos del gobierno. Entonces, todo eso es lo que hay que empezar a ver para ver si una empresa sí está aprovechando como esos incentivos que se les están presentando y se va a mantener sólida en el largo plazo, que es a la larga lo que uno debería estar mirando con las acciones, ¿no?
Sí, total. Igualmente es que también las acciones, o bueno, lo que es el sector financiero, depende completamente de la relación oferta-demanda en la economía. Es Claro, decir, del consumo de bienes, entretenimiento, ocio, efectivamente que vuelva a esta reactivación de la mejor manera posible. Pero entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita todo depende sí o sí de la reactivación. Es decir, de que la gente claro. realmente salga a consumir, que vuelva, digamos, a esa vida rutinaria. Yo no sé la verdad cómo está el tema del COVID en otras ciudades, en otros países, pero lo que sí se están tratando de hacer los gobiernos es de incentivar. ¿Por qué? Digamos, aquí lo podemos mirar tranquilamente con el mercado del petróleo. El mercado del petróleo ahorita, que anteriormente no dependía tanto de la demanda, de hecho que era el efecto contrario, que si había mucha demanda, los precios caían porque tenía que presentarse un mayor nivel de oferta. Ahorita, de hecho, lo que están esperando es que haya un aumento del consumo de la demanda para que los precios del crudo repunten. Como aquí estamos viendo lo que es referencia WTI, West Texas Instrument, y aquí de hecho lo que podemos ver es que la siguiente resistencia en el mediano y largo plazo se ubica entre los 76 y 77 dólares. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Para que esta tendencia tan marcada, tan alcista, incluso si lo podemos ver en una temporalidad diaria, o sea, es una pendiente positiva, digamos, de lo más marcado posible. Tenemos un momento de tendencia demasiado, digamos que significativo y que ha transcurrido por más de, yo diría que ya vamos para unos 7 meses de un repunte significativo donde anteriormente las cotizaciones presentaron un momento de acumulación y distribución bastante significativo después de la gran caída de los precios del petróleo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Si no hay una garantía de que los países empiecen a demandar petróleo, pues eso va a implicar que las economías, o bueno, que los sectores económicos no van a poder efectivamente mantener esas condiciones de generación de ingresos o más que todo de rentabilidad. Miremoslo sencillamente. Si nosotros hablamos de que si no hay consumo de petróleo, si no hay aumento de demanda de petróleo, por parte de Exxon, o si nosotros también lo podemos mirar por parte de empresas de transporte aéreo, pues no van a tener efectivamente ese consumo por parte de productos refinados, como el caso de la gasolina y de la gasolina jet. Entonces, ¿eso qué implica? Que la gente no se está transportando. Y si no se está transportando es que no están disfrutando la época de verano. Que la época de verano, por eso es que yo siempre he tenido esa posición, va a ser el punto determinante saber si la economía realmente se recuperó o si efectivamente esas presiones inflacionarias, esa subida por parte de los precios, esa debilidad por parte del sentimiento del consumidor es mucho mayor que las perspectivas de crecimiento. Claro, y hay algo que tener en cuenta ahí con el tema del petróleo, y si quieres ahorita mostremos Exxon y Ecopetrol para que vean un poco cómo es con el tema de las acciones que tienen que ver con el petróleo. Pero algo muy importante que hay que ver también hablando del petróleo es que está en máximos desde el 2015. Recordemos que digamos que han habido varios factores muy interesantes que han pasado con el petróleo y en 2015, 2014, 2015 fue la primera crisis moderna porque crisis del petróleo ya ha habido antes por allá en los 80s, 70s. Pero digamos que la primera crisis moderna se dio en el 2015 por el tema de que Estados Unidos empezó a producir más petróleo, hubo sobreoferta, Arabia Saudita y demás. Entonces fue la primera caída, ¿no? Que pasamos de $80 a $26. Volvió a subir otra vez $80 por allá en 2018 y después pasó el COVID, que el COVID los llevó a territorio negativo. Y después de que pasó el COVID, entonces todo el tema de vacunación y reactivación económica lo volvió a llevar a $80. Entonces hay un nivel muy importante y sí tienen que tener cuidado con eso porque digamos que es un nivel muy difícil de superar, ¿no? El mercado ya está acostumbrado a que cada vez que llega y pasa algo, entonces eso psicológicamente puede tender a afectar. Y pues eventualmente eso va a afectar a empresas que tengan que ver sí o sí con el petróleo porque están ligadas al commodity, ¿no? Entonces, eso es un factor. Y también está el segundo factor que, como decía Raúl, digamos que las personas ya no se comportan igual que antes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues ya está todo el tema de las vacunas y demás, pero mucha gente sigue trabajando desde la casa, ¿no? Entonces, pues eso eventualmente va a afectar primero el consumo de gasolina, que es el destilado del petróleo y demás. Entonces, sí, digamos que aunque la recuperación que ha tenido desde el año pasado, en octubre, el petróleo ha sido muy buena, eh, es muy probable que no se vaya a mantener así de fuerte durante la segunda mitad del año. Entonces hay que tener un poco de cuidado con el commodity y con las empresas que tienen que ver del commodity. Ahí tenemos el caso de Exxon, que si ustedes ven de hecho Exxon, la gráfica es muy parecida a la gráfica del petróleo precisamente. Ustedes casi que la pueden comparar y pueden encontrar muchas similitudes. Y ahí me corregirá Raúl, esto pasa mucho con las empresas que tienen que ver de commodities. Entonces cuando ustedes ven Exxon
o en Ecopetrol, que es la empresa colombiana de petróleos, Petrobras, que es Brasil, YPF, creo que se llama la de Argentina. Pues es muy probable que si ustedes ven que pase algo con el petróleo, directamente les va a pegar a las empresas. ¿Por qué? Porque las ventas están ligadas al precio del commodity, ¿no? Entonces, si el producto cae, pues de ahí, eso es un efecto dominó para el balance de resultados de la empresa y va a caer, ¿no? Es que igualmente si nosotros aquí observamos el Exxon, podemos ver que, bueno, ya sea desde el mes de febrero, pero sobre todo en las últimas cotizaciones, estamos viendo un principio de acumulación y distribución. Es decir, que aquí tenemos es un momento de incertidumbre por parte de la acción de la compañía de Exxon. ¿Por qué es esto? Porque claro, está dependiendo de cómo se comporta la relación demanda de crudo en estos momentos. Y que adicionalmente, digamos que por parte de Exxon no han tenido como la suficiente como, bueno, el suficiente consumo por parte de sus productos derivados, bueno, derivados del crudo, como es en el caso de la gasolina. O sea, la gasolina hubo un tiempo en que estuvo escasa, pero pues ya en estos momentos los inventarios de gasolina siguen, digamos que presentando esas alzas, esos crecimientos y realmente no sabemos si esto se va a mantener a lo largo del tiempo, que simplemente la gente pues no decida salir y si la gente no decide salir, pues ahí sí ya vamos a tener un problema, eh, vamos a tener un problema pues bastante significativo. Entonces, digamos que por parte de Exxon no veo muchas oportunidades de crecimiento. Bueno, tal vez tomar una posición en venta, buscar la oportunidad en que efectivamente lo que podemos observar es que hay tendencia alcista, pero claro, tenemos la línea Tenkan y la línea Kinjung ya trabajando con un soporte significativo, es decir, que si los precios atraviesan, muy seguramente vamos a entrar en un momento de incertidumbre si realmente el consumo de petróleo no va a ser significativo, nada, esto es a la baja. O sea, esto va a ser, posiblemente esto puede ser una venta que se puede prolongar si, dado caso, los resultados no son los significativos. Porque claro, Exxon no ha tenido tanta participación, pero si nosotros miramos por parte de Ecopetrol, Si que quieres poner el efectivamente gráfico diario, eso. si en un diario, uff, madre, aquí lo que podemos ver es que, claro, ya también estaba en ese punto de acumulación y distribución, pero lo que podemos ver es que Ecopetrol ya tiene digamos que los incentivos para seguir presentando crecimientos. Y que Claro, igualmente, bueno, y, yo creo que tú sabes y, más de eso. y casualmente ha pasado algo en Ecopetrol, pues a diferencia de Exxon siempre ha sido una empresa muy estable y digamos que por eso es que la vemos así que se mantiene a perpetuidad muy estable. Ecopetrol, si ustedes la ven, pues eventualmente es una empresa latina y es mucho más inestable en su comportamiento, ¿no? Como que crece muy rápido, se estanca, vuelve a crecer. En el caso de Ecopetrol, y les queríamos mostrar Ecopetrol porque es una empresa latina que de pronto ustedes van a escuchar más y tienen más idea. Cuando ustedes vean empresas de este estilo, que son latinas de pronto de commodities, es muy probable que las empresas tengan que ver mucho con el Estado, ¿no? Entonces, Ecopetrol con el Estado colombiano, en Argentina también está muy, muy fuerte la YFP con el Estado argentino. Si no estoy mal, Pemex se llama en México. Pemex también tiene muchas relaciones con el Estado, entonces que tiene su parte pública gigante y pues está su parte privada que no es tan grande. Entonces, aquí sí quiero que tengan en cuenta que a pesar de que se muevan por el precio del commodity, no va a ser tan exacto como Exxon, porque Exxon no es una empresa que depende de decisiones estatales en gran escala. Estas empresas sí. Entonces, ustedes pueden llegar a ver casos en donde si el precio del petróleo está subiendo, las empresas están cayendo en su acción por algo que esté pasando, ¿no? Entonces, digamos, no sé, el tema de los bonos buitres en Argentina, de pronto ahorita todo el tema de las protestas que se están dando en Colombia o la violencia que ha pasado en Colombia, narcotráfico, en México, sí, que está pasando todo eso del tema del norte, todo eso puede afectar el comportamiento de la empresa. En este caso concreto de Ecopetrol, la última subida que ellos tuvieron y fue tan drástica fue porque el gobierno colombiano aprobó la emisión de bonos para financiar operaciones. Entonces les aprobó aproximadamente 1.500 millones de dólares para emitir al extranjero, entonces eso va a ser flujos de capital que va a entrar al país y va a ayudar bastante a la empresa, entonces es muy probable que las perspectivas al resto del año vayan a ser positivas para Ecopetrol, ¿no? O Para sea, que lo tengamos en cuenta ahí. pues si nosotros hablamos del sector petrolero, claro, pero lo que te digo, sigue Claro, dependiendo de los precios. ahí va a estar de hecho, Raúl, la dicotomía entre qué va a pesar más, la emisión de bonos, que es pues eventualmente para hacer más excavaciones y operación, o que el precio del petróleo se estanque. Entonces ahí, eso sí es un aspecto importante que hay que ver con esta empresa. No, sí, todavía ahorita con la participación que puede llegar a tener Irán, nuevamente en Exactamente. el tema de comercio de crudo, muy seguramente vamos a poder ver una contracción por parte de los precios del petróleo. Entonces, claro, ese va a ser un sector que va a estar como muy ligado a lo que vaya a pasar la coyuntura Claro. actual. Igualmente también hay algo interesante
y es que digamos que las economías más fuertes, como es en el caso de China, no están presentando crecimientos o no están presentando esos mismos niveles de crecimientos que se habían presentado anteriormente. Incluso, bueno, ¿por qué ocurre esto? Digamos que por parte de China siempre ha existido un debate en todo este 2021 por tema de, bueno, por parte del COVID. Entonces, claro, y que digo, actualmente no está manteniendo las mejores relaciones comerciales. No está manteniendo buenas relaciones comerciales con Rusia, no está manteniendo buenas relaciones comerciales por parte de la Unión Europea, y no está manteniendo unas buenas relaciones, bueno, con Estados Unidos ya las está mejorando, las está recuperando, pero entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que el índice de Hang Seng 50 o el Hong Kong, siendo uno de los índices más grandes, bueno, sí, creo que es el más grande que tiene China, o bueno, la verdad es uno de Sí, los es más uno de los grandes, dos más grandes que tiene, de hecho. está en un momento de incertidumbre. Entonces, claro, aquí ese momento de incertidumbre lo que nos está indicando es que la economía, a pesar de que, digamos que mantiene prendidas sus manufacturas, no está teniendo la misma salida que presentaba incluso al inicio del año, porque creo que China fue el único país que cerró con PIB en el 2020 positivo. Sí, y de hecho esto a la larga lo que nos está indicando es que puede haber una desaceleración a mediano plazo de la economía asiática. Y eso podría ser un problema mundial incluso porque mucha demanda y oferta pues de las principales potencias ya está ligada directamente con Asia. Entonces eso también es como una señal de alerta a que en largo plazo pues todo no va a que sea perpetuidad, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso porque mientras que el índice del Dow Jones nos dice una cosa, este ya nos está diciendo otra, ¿no? Muy interesante ver el caso. Otro sector igual que les queríamos mostrar es, pues, eventualmente el turismo, que es un sector que, que sí o sí se tenía que recuperar después de que pasó todo el tema de las cuarentenas y demás. Pero digamos que hay algo muy interesante para ver y es que no todo va a funcionar igual en el mismo sector, ¿no? Entonces recuerden que el turismo, pues tenemos empresas como Boeing, que es la que hace aviones, una aerolínea que compra esos aviones que, digamos, American Airlines, tenemos empresas de ya de hoteleras que puede ser Marriott, podemos tener empresas de cruceros que puede ser Carnival, ¿no? Airbnb, que es una empresa, digamos, de tercerización de hoteles. Digamos que y aquí me corregirá Raúl, cada sector, por así decirlo, va a funcionar muy parecido a gran escala, pero se tiene que mirar individualmente cada caso, ¿no? Porque ninguna empresa va a ser exactamente igual, ¿sí? Digamos, en el caso de Airbnb, a pesar de que se ha recuperado mucho el sector turístico, no le ha ido tan bien como se esperaba, ¿no? Todavía no está por allá en niveles de 2019. De hecho, está estancada y la volatilidad está muy baja para esta compañía, inclusive estando en la época de verano, que es cuando más se debería ver el tema de Airbnb. Un problema que ha sucedido mucho con Airbnb es que recuerden que esas empresas que tercerizan servicios como Uber, como WeWork, como Airbnb, como Despegar en Latinoamérica, ¿sí? Esas empresas se han, por así decirlo, enfocado mucho en crecer a corto plazo en sus ventas y han dejado un poco de lado el tema de la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, eso ha afectado mucho las ganancias. Entonces, Airbnb es una empresa que no da tantas ganancias como alguna empresa tradicional tipo Walmart o Amazon, ¿sí? Entonces, eso sí lo ha castigado mucho el mercado a pesar de que ha habido reactivación económica. ¿Listo? Sí, total, pero digamos que aquí lo interesante, o bueno, las oportunidades de inversión que se van a presentar durante lo que es mes de julio, mes de agosto, va a ser el sector turístico. O sea, eso sí, no hay que dudarlo. Claro, durante, digamos que la fuerte época por parte de pandemia, los mejores eran los servicios de entretenimiento, sobre todo los servicios de consumo a través del hogar, donde Amazon la sacó del estadio, donde por parte de Spotify también la sacó del estadio. Netflix, sin duda alguna, fue uno de los mejores participantes, pero Disney no se quedó atrás. ¿Por qué? Disney impulsó con su plataforma de Disney Plus, fue bastante prometedora en su tiempo, ahorita está generando muy buenos resultados, el contenido la verdad ha sido bastante bueno y que más que todo tiene una buena aceptación. Pero cuando nosotros miramos la acción de Disney, claro, vamos a ver una contracción por parte de, digamos, podríamos estar hablando desde la tendencia de marzo hasta en estos momentos y es por el tema de sus parques temáticos. O sea, Disney no solamente se centra en entretenimiento desde el punto de vista de streaming, sino que también se centra con respecto a sus parques turísticos. De hecho, uno cuando piensa en Orlando, ya no sabe que Orlando hace parte del portafolio de Disney. También tenemos los parques de entretenimiento de Disney, en donde ahorita lo que se espera es que la reapertura sea más significativa. ¿Qué es lo que ha Raúl, venido pasando?
Y de hecho eso significa el 20% de las ventas totales de la compañía. de la Entonces es compañía, un estamos número hablando muy grande. solamente del 20%, o sea, casi todo, más o menos, porque claro, Disney es gigante, pero entonces, claro, ya el Solamente parque esa de parte Disneyland es el de 20%. California ya volvió a abrir sus puertas, el parque de Disneyland de París volvió a abrir sus puertas, el parque de Disneyland de Tokio, pues siempre ha mantenido, bueno, creo que es uno de los pocos que han mantenido sus puertas abiertas. Tenemos todo lo que son parques de Orlando, Six Flags. Entonces, claro, normalmente, ¿cuál es el pensamiento del consumo? Ir a turistear. ¿Y qué es lo que uno primero busca? Parques, parques Pero aquí temáticos. la dicotomía interesante, a ver, ¿sabes cuál va a ser? Mientras que por una parte le va a ir muy bien porque pues todo el tema del turismo se está moviendo, esa misma gente que está aprovechando el turismo va a dejar de ver la plataforma en línea. Entonces habrá que ver cómo esto va a afectar en los estados de resultados que salen en agosto. Muy importante, digamos, lo que decíamos ahí, porque precisamente todas estas empresas, Airbnb, Disney, American Airlines, Netflix también porque es entretenimiento, Carnival que es de cruceros, Despegar también que tiene que ver con el medio. Esa es la mejor época mundialmente, digamos, hablando, en donde las empresas pueden sacar muy buenos resultados, pero habrá que ver con qué van a salir en agosto porque es donde seguramente desde ahí se marque la tendencia hasta que se acabe el 2021. Entonces eso es muy importante ver cuando empiezan a salir los resultados trimestrales. Sí, o sea, sí, no, o sea, yo no le voy a mentir que eso no está razón, Julián. O sea, al final, todo lo que ocurra en esta temporada de vacaciones se va a esperar, es en agosto. Eso Seguramente. sí, no lo podemos negar. Pero que adicionalmente, hombre, yo creo que uno también puede llegar a sacar oportunidades de inversión incluso durante el mes de julio o Claro, ahorita que termina junio. O claro. sea, si De realmente hecho, uno ve que el hombre, que cualquier persona dice, me voy a ir a turistear, me voy a ir a vacacionar, hay planes turísticos más económicos, o sea, yo diría que el repunte que se puede presentar en agosto va a ser relevante. Claro que de yo hecho, sé que en agosto, pues bueno, el tema de los estados financieros puede llegar a ser un poco flojo, pero adicionalmente yo creo que aquí lo importante es esto. Los flujos de inversión ahorita se están centrando en estos sectores. Es decir, le están metiendo plata a los hoteles, a las líneas, a las aerolíneas. De hecho, si nosotros miramos, Boeing está desarrollando más aviones, o sea, le mandaron producción. ¿Por qué? Porque American Airlines compró una flota como de 2.000 aviones nuevos para efectivamente suplir la demanda. Ahorita, ¿cuál es la preocupación? Que el aeropuerto se llene. De verdad, esa es la preocupación que ahorita tiene efectivamente las aerolíneas. Pero digamos que la relación oferta-demanda, la demanda sigue aumentando. Entonces, claro, eso es lo importante, si ver si este aumento de la demanda se va a mantener constante en el tiempo. No estamos diciendo que va a ser un crecimiento exponencial, pero va a ser la época en donde, como digo yo, la economía va a tener su prueba de estrés, estas empresas van a tener su prueba de estrés, que adicionalmente va a ser el mejor punto de inversión. Marriott, en el dado caso, ya efectivamente está reaperturando a su mayor capacidad posible. Y que adicionalmente también los sectores turísticos están buscando nuevas maneras de innovar. De hecho, ¿qué es lo que más pasa por parte de Europa? Nada, el turismo. O sea, el turismo es lo que mantiene la economía europea. O sobre todo los gigantes que estamos hablando de Alemania, Francia, Italia, bueno, todos ellos que habíamos mencionado anteriormente. Pero claro, digamos que aquí ahora, bueno, esto es lo positivo, es decir, este es el escenario más chévere, más bacano. Pero ¿qué es lo que pasa en el escenario que preocupa actualmente? Es el tema del COVID-19. ¿Por qué nuevamente estamos hablando de COVID-19? Porque tenemos la nueva variante Delta. Esta variante tiene unas características que aterran, de verdad aterran porque no solamente se contagia más rápido uno, tiene un mayor nivel de propagación, es que esta variante, si mal no recuerdo en la investigación que leí por parte de la OMS, es que disminuye la eficiencia de las vacunas. Entonces, eso claro, ¿y puede ser, dónde eso está esta nueva variante? es un problema a largo plazo muy grande. Va a ser un problema a largo plazo muy Claro. grande. ¿Dónde está? De hecho, ¿dónde está esta variante? En el Reino Unido. Se está centrando, se está ubicando en Europa Central. No, En India ya está desde hace rato. y de hecho es algo muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente las acciones que les estamos mostrando en este momento son las que van a reaccionar más rápido a algo que pase con ese tema. Entonces, si es Corea, no sé que de pronto los 50, 100 millones de personas que han vacunado en toda América no van a ser inmunes a ese tipo de cepa, pues todo se va a caer. Es muy probable que todo vaya a caer muy rápido Pues incluso es que iban a hacer el efecto otra vez, contrario. Los hoteles se van a ir al pique, el sector turismo se seguramente. va a ir al pique, Netflix va a ir al alza, porque esa es la verdad. eh, O sea, Netflix ahorita está preocupado porque, claro, durante la época de vacaciones, la gente casi no consume efectivamente el contenido por parte de Netflix.
Normalmente siempre es un punto donde el cual uno puede tomar una posición en venta sin ningún problema, porque claro, es una caída relevante. Entonces, claro, si la tenemos apoyado en que el Reino Unido está hablando nuevamente de otro confinamiento para controlar la variante Delta y que la variante Delta es una mutación mucho más fuerte, hombre, en dado caso, si tenemos otro encierro, la economía ahí sí va a tener unos retos, en que incluso los bancos centrales, hombre, van a tener que empezar a inyectar más y aceptar inflación. Pero hay sectores que se van a favorecer mucho, precisamente como tú dices, Netflix, Zoom, por ejemplo, que lo ayudó mucho el tema de confinamiento y demás. Entonces es como siempre el flujo de capital, ¿no? A algunas empresas les va muy mal, pero a otras les va muy bien porque son como la contraparte de eso, ¿no? También queríamos hablar un poco, si quieres, mostremos ahí el tema de Mercado Libre y Amazon. Ok, digamos que por parte de Amazon, bueno, wow. Nada, pues, El tema de Amazon, Raúl, es lo que veníamos hablando. Primero, pues Amazon está muy correlacionado con el ciclo económico, ¿sí? Entonces con la confianza del consumidor y demás, y digamos que la época no le está ayudando mucho, ¿no? Está muy, muy estancado. Y pues cosas a tener en cuenta, ¿no? Van a cambiar el CEO, digamos que están haciendo mucha inversión en el extranjero, es probable que vaya a tener más competidores, ¿no? Porque ya muchas empresas están incursionando en ese negocio, entonces digamos que todos estos factores, junto con lo que está pasando globalmente, no han ayudado mucho a la acción, ¿sí? Pero precisamente no es que la acción sea mala per se, sino está pasando, pues el contexto no es el mejor para la acción en este momento, ¿no? no, igualmente aquí lo estamos viendo. Bollinger, ¿qué es lo que nos está reflejando? Se están cerrando las bandas. Cuando se cierran las bandas, ¿qué implica esto? Nada, que tenemos una disminución por parte de volatilidad, no vamos a Disminución de tener la volatilidad, esas sí. inyecciones de flujos. Y que adicionalmente el ATR, que es un indicador de volatilidad también por parte de cada unidad individual, si lo colocamos a 225 periodos, que es el periodo de largo plazo, es decir, analizar el año, lo que podemos ver es que efectivamente la volatilidad ha venido disminuyendo. Entonces, claro, significa que estamos en una entrada de quietud por parte de Amazon. Y adicionalmente Mercado Libre está bajo el mismo concepto. Sino que, claro, lo que nos importa, digamos, por parte de Amazon es que estos repuntes son puntos positivos por operar. O sea, eso es una simple estrategia de efectivamente buscar el rompimiento, analizar el tipo de mercado, colocar un trailing stop, colocar efectivamente incluso órdenes pendientes y nada, estar jugando con los rebotes. O sea, estos son los que los traders aprovechamos durante momentos de baja volatilidad, porque cualquier noticia sube y luego baja. No es así, o una noticia baja y luego sube. Eso digamos que nosotros no lo vamos a poder encontrar extraño. Pero digamos aquí lo importante es que Mercado Libre sí es una acción que a pesar de que se centra en el mismo nicho de mercado, no le ha ido tampoco tan bien a pesar de la época, digamos que por parte, claro, durante la época de pandemia, nada, todo el mundo era pidiendo en línea, pero creo que ahorita ha tenido algunos problemas. No sé si tú sabes algo. El tema de Mercado Libre, Raúl, como tú bien lo dices, es exactamente el mismo sector que Amazon, ¿sí? Solo que ubicado en diferentes países. Pero Mercado Libre, a diferencia de Amazon, pues que Amazon tiene un músculo financiero gigante, el problema de Mercado Libre es, primero, que tiene mucha deuda, ¿sí? Porque ellos han utilizado mucha deuda para financiar precisamente la presencia en más países de Latinoamérica, ¿no? Segundo, que están teniendo un problema local con los pagos en línea en el país, en Argentina precisamente porque el Banco Central, si no estoy mal, ya les puso sanciones por millones de dólares en las operaciones. Y tercero, también hay que tener en cuenta que Amazon está incursionando cada vez más en Latinoamérica, haciendo presencia con oficinas presenciales incluso. Entonces, pues la barrera de entrada que tenía Mercado Libre, que no tenía competidores, pues ya la está superando a Amazon y eso puede ser un problema a largo plazo, como lo que le pasó a Netflix con Disney, con Amazon Prime, Hulu y demás, ¿no? Entonces eso también hay que verlo. No, sí. Pero ese sector sí quería mostrarlo mucho y lo queríamos mostrar mucho con Raúl porque es probable que este sector le vaya muy regular en la época de verano. ¿Por qué? Porque todo ese tema de consumo retail se reduce bastante ahorita, porque la gente tiende a guardar todo ese capital para final de año, para las compras de final de año. Entonces es como un mal momento para ese sector en el corto plazo, ¿no? No, total. No, y es así y así va a ser. O sea, bueno, es que todo depende, porque es que ahorita la percepción de los mercados es completamente diferente. Se están presentando nuevos paradigmas, nuevos elementos, nuevos sucesos que pues uno no sabe realmente cuál pueda llegar a ser la dirección de las cotizaciones. Pero sí, digamos que todos ustedes están pensando, bueno, entonces, ¿cuál va a ser la variable que yo voy a tener que vigilar? Hombre, yo diría que hay que vigilar lo que es el tema del PMI, manufacturero y servicios por parte de las diferentes naciones, Producto Interno Bruto, inflación,
pero más que todo yo creo que hay que mirar o seguir el tema de la vacunación. O sea, seguir el tema de la vacunación y cómo efectivamente estas nuevas cepas realmente van a generar un impacto. O sea, en pocas palabras, si los países nuevamente empiezan a tener esa expansión por parte del COVID-19, nuevamente van a venir bloqueos, donde otros países lo que no van a permitir recibir turismo o no van a permitir que su población vaya a esos diferentes lugares de turismo, así como por parte del consumo del petróleo, así como por parte del comportamiento de los índices. Mejor dicho, todo está indexado a ese punto. Y bueno, pues ya con esto yo creo que ya llegamos al final de este webinar. Igualmente, pues nada, digamos, como quería cerrar el webinar, Equity es un broker, Julián me corregirá, es un broker institucional que también ofrece sus servicios a traders retail. Es un broker que está regulado por parte del Reino Unido, por parte de Dubái, por parte de Jordania. Ustedes con el broker, como pudimos ver, hablamos de acciones de Latinoamérica, que en lo personal yo nunca lo he visto en ningún otro broker. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos un portafolio muy diversificado, tenemos también plata, digamos que además de la plataforma de MetaTrader 4 existen otras herramientas, como es en el caso de gestión de riesgo, tenemos a Suicet, como es en el caso de CopyTrade, tenemos a OcuCloud. También tenemos herramientas profesionales como las herramientas que ofrece OcuTrading, que son herramientas ya un poco más profesionales para gestión, análisis y toma de decisión. Tenemos la WebTrader por parte del broker, que me parece bastante genial porque no necesitamos instalarlas en otras plataformas, simplemente accedemos y tenemos un conjunto de herramientas adicionales. Este broker, bueno, por parte de Equity, si mal no recuerdo, tiene un apalancamiento máximo de 1.500, es decir, tanto para traders que busquen un broker que sea un poco agresivo con el tema de apalancamiento, así como por parte de una persona de adversión al riesgo que quiera manejar un apalancamiento estándar o incluso mucho menor. El broker Equity permite digamos que todos estos puntos, y pues digamos que en ese punto, bueno, en ese aspecto adicional, yo diría que el valor agregado son estos webinars, es el contenido que van subiendo, las guías que ustedes tienen disponibles, también en el canal de YouTube por parte del broker, que es EquityES, ustedes lo van a encontrar así como en sus redes sociales, como está aquí en Instagram, Facebook, en LinkedIn. Ellos están subiendo contenidos todos los días. Hay bastantes artículos en donde participan diferentes analistas del mercado, donde efectivamente se está mostrando información relevante. No, digamos que no se les está dando como información con un análisis muy vago, no, es un análisis bastante profundo, y que adicionalmente aquí les dejo el correo de Julián Pineda, que es quien nos está acompañando hoy, que muy seguramente se va a estar comunicando con ustedes. No sé, Julián, si quieres agregar algo más. No, pues sí, igual lo que les quería decir, la idea es que aprovechen este tipo de contenido y pues ahí van a tener mi información para cualquier duda o pregunta que tengan del broker, de las cuentas o de cualquier tema que tengan, ¿no? Entonces, Raúl también eventualmente les va a dejar su información, pero la idea es que traten de aprovechar estas herramientas para que tengan un poco un contacto más amigable con el broker Y y con nada, cualquier duda que tengan. y la idea de estas series de webinars es efectivamente esto, debatir. Si ustedes quieren compartir el video del webinar, porque como pudieron ver, se habló de todo, ustedes lo pueden compartir. Normalmente el webinar se demora subiendo a la plataforma unas horas en alta calidad, ustedes lo van a poder compartir sin ningún problema. Igualmente las redes, tanto por parte de Equity, así como por nosotros el distrito, estamos subiendo contenidos todos los días, así que los invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y nos visiten, así como pueden buscar a Equity. Igualmente, Julián, yo creo que vas a compartir el enlace del broker acá para que las personas pues efectivamente puedan como encontrar más y quieren saber más información, y que adicionalmente cuando ustedes estén en el canal de YouTube del broker, cual me parece excelente, ustedes van a poder encontrar contenido gratuito y bastante profundo y profesional. Entonces nada, espero con esto que les haya gustado bastante este webinar. Si les gustó, por favor déjenos sus comentarios. Si no les gustó, también déjenos sus comentarios. No se preocupen, que esta retroalimentación nos funciona bastante. Así como le dijo Julián, estamos abiertos a sugerencias, a temas, a contenidos. Si quieren efectivamente brindarnos cualquier información, estamos con todo el gusto para ayudarles. Y nada, Julián, me despido de ti. Espero que, nada, que descanses. Y adicionalmente para todos los asistentes, gracias por su participación, y nos veremos en el siguiente mes, que ya venimos con otro debate un poco más interesante. ¿Listo? Listo, Raúl, nos despedimos entonces, hasta luego. Un gusto a todos y gracias por Ok, asistir. perfecto. Hasta luego a todos y feliz trade para todos.